análisis, como todas las semanas. Agradecemos a Edna Jaime, la directora de México Evalúa, que esté con nosotros. Mi querida Edna, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Leonardo. Bueno, decirte que esta mañana tuvimos la presentación de un documento muy importante, como en el récord de México Evalúa, porque ahora nos centramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mm. La Suprema Corte es importantísima. Yo no sé si como ciudadanos en lo cotidiano alcancemos a calibrar el peso de sus decisiones sobre nuestras vidas, pero es enorme. Oye, Es la que... ¿algún eco de las decisiones de la Suprema Corte nos acaban de llegar del vecino del norte? Por tanto, si no lo tenemos claro, hay que tomar en cuenta que sí gravita de manera decisiva en nuestras vidas. Bueno, el tema enorme que da para otra conversación, pero para decir que pues está la Corte para proteger nuestros derechos, Leonardo. Uh-huh. Si a mí me preguntas, yo pienso en la Corte para la protección de nuestros derechos, entonces pues deberíamos estar muy atentos de la manera en que trabaja y procurando que siempre lo haga mejor. Entonces, desde hace meses, desde casi que empezó la administración, está la duda de si la Corte está resolviendo como debe resolver o por si otras consideraciones está haciendo largos algunos procesos. Entonces vemos que hay cosas que la resuelve con celeridad, otras que se atrasan. Y bueno, la pregunta es, ¿qué pasa en la Corte? ¿Cuáles son la ruta procesal? Eso es lo primero. O sea, si tú y yo tuviéramos que llegar con algún amparo, con algún tema importante, Leonardo, creo que te gustaría saber, y me gustaría saber a mí, cuál sería la ruta procesal, los tiempos, y despejar toda duda de cómo trabaja nuestro máximo tribunal. Es súper importante. Entonces, desde hace más de un año, nos planteamos en México Evalúa hacer este trabajo, un observatorio de la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Parece un poco como rebeldía, ¿no? Por querer estudiar al máximo tribunal, pero creo que es muy importante para generar informaciones que los mexicanos necesitamos. Si nuestras percepciones coinciden con la realidad, si no es así, ¿qué cosas en la Corte se pueden mejorar? No por ser el máximo tribunal no está sujeto a problemas de organización, de decisión, a presiones políticas, a presiones de grupos económicos. Entonces, tenemos un rato estudiando la Corte. Vamos a tener 2 publicaciones al respecto. Hoy se presentó la primera, Leonardo, uh-huh, de un trabajo muy exhaustivo que condujo mi colega Laurence Pantán. Ella es la coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Y tiene un equipo muy talentoso al que reconozco y al que abrazo hoy, pero la pregunta era, ¿cuál es la ruta y cuánto es el tiempo que toma un caso a partir de que lo recibe la Corte? ¿Qué recibe la Corte, Leonardo? Controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, amparos directos, amparos indirectos, y quisimos saber qué pasa. Una pregunta sencilla. Tuvimos en el proceso de elaboración del documento una sorpresa importante, Leonardo. ¿Fue cuál? No imaginábamos que íbamos a tener muchos problemas para acceder a la información que necesitábamos. Mira, cualquiera diría que es una corte muy abierta, ¿no? Primer hallazgo. La Corte no es tan abierta como pensábamos. No es tan pública y no publicita lo que los ciudadanos merecemos saber. Entonces, pues ahí nos atoramos, pero también entendimos que era parte del proceso y este primer hallazgo fue muy relevante. Nos costó mucho trabajo construir la base de datos para poder responder a las preguntas que nos planteamos. No la pudimos completar la base de datos. Tienen información abierta, tienen una plataforma que se llama Alex, que tiene mucha información, pero no toda la que necesitábamos. Entonces, Leonardo, el primer paso fue pues hacer un montón de solicitudes de información. Recibimos información contradictoria de la propia Corte, de la Secretaría
unidad de transparencia recibimos cierta información, de la Secretaría de Cuentas recibimos otra, entonces, pues contradictoria. El caso es que no tuvimos la información para hacer el procesamiento necesario para llegar a las conclusiones que estábamos esperando. Mira, la Suprema Corte es un sujeto obligado como cualquier otro poder, ¿no? Con particularidades, Leonardo. Qué bueno que me lo preguntas, porque sometimos algunos recursos de revisión al INAI y la Suprema Corte tiene un trato de excepción. Ellos, el INAI pierde competencia cuando se trata de asuntos jurisdiccionales. Nosotros argumentábamos que todo lo administrativo, queremos saber cuándo ingresó un caso, cuándo se resolvió el caso, algunas etapas procesales. Fíjate, Leonardo, que el INAI, la Suprema Corte decidió que ellos eran los que tenían que resolver, se convirtieron en juez y parte. Un consejo de ministros iba a conocer nuestra apelación, nuestro caso, iba a resolver y no lo resolvió en los tiempos establecidos, Leonardo. Entonces, pues aquí sí se vale un ouch. El órgano. Me sorprende que no sea por procedimiento que un consejo de ministros lo tenga que tratar de manera casuística, ¿no? Aquí sí, aquí no. En fin, no parece que sea lo más lógico, ¿no? No, y pues no resolvió. El tema es que no resolvió. Pudo habernos dicho, no procede tu solicitud de información, no existe la información. Pudo habernos dado una respuesta, no la recibimos, del órgano que garantiza nuestros derechos, Leonardo. Con la información disponible pudimos acercarnos a algunos hallazgos, Leonardo. Hay discrecionalidad que está en la propia ley. No es que los ministros trabajen a sus anchas, la ley se los permite en cierta medida, pero esta opacidad, esto de que no sepamos, que no sea público y que no hayamos podido acceder a ello, la opacidad más discrecionalidad no son el mejor binomio. Entonces, conclusión, no te puedo decir, Leonardo, con precisión cuánto toma un caso, sacamos un promedio. Hay casos que superan por mucho el promedio, hay ponencias que tienen mucho más casos que otros, los turnos no siempre se respetan. Entonces, pues sí salió de este trabajo una serie de elementos que nos permiten poner en la discusión pública el tema de que hay espacios de oportunidad para que la Corte sea menos discrecional, sea más transparente y gane en legitimidad. Si no es así, Leonardo, podemos sospechar, no te puedo asegurar nada, pero podemos sospechar que puede haber intereses económicos, políticos, criterios de diversa índole, presionando o interviniendo en las decisiones de los ministros, cosa que no es deseable. Entonces tenemos un montón de recomendaciones, pero me parece que la más importante es con los ciudadanos, pues esta relación básica de poner en una plataforma abierta, a través de la transparencia proactiva, todo el trabajo de la Corte. En la presentación que tuvimos esta mañana, tanto Blanca Lilia Herrera como Peter Sharp, un experto en gobierno abierto, decían, no puede haber justicia sin transparencia, Leonardo. Entonces, el primer punto de este estudio es, trabajemos más en la transparencia. Tiene la Corte un compromiso con los ciudadanos y bastantes áreas de oportunidad para que esto se logre. Oye, y aunque se sale un poquito de lo que han hecho, a mí me llamó la atención que la Suprema Corte, esta Suprema Corte, le haya quitado al INAI este tema como de definitividad que le habíamos asumido muchos, ¿no? Esta idea de que finalmente una resolución del INAI no podía ser atacable por la Suprema Corte, y ahora han dicho, pues diga usted lo que quiera, la última palabra la tengo yo. Y yo no sé si esto, en fin, lo discutieron, pero es un tema que merece también una revisión muy importante, porque queda como pues el último altar de todas las iglesias, la Suprema Corte de Justicia, y refuerza el argumento que tú decías. Si además no es transparente, bueno, pues tenemos ahí un problema, Edna.
Pues mira, Leonardo, en el caso nuestro, no tuvimos una respuesta por parte del Consejo de Ministros y nunca es buena idea que una entidad sea juez y parte. Entonces, y sobre todo cuando pueden prevalecer estos criterios discrecionales, entonces, pues pienso que no es, pues que hay un espacio Lo para más regular conveniente. mejor. Absolutamente. Oye, el observatorio va a operar sobre bases regulares entonces, ¿no? Sí, Leonardo, pues ya tenemos la metodología. Ujú. Nuestro reto es acceder a la información. Invitamos a distintos ministros a acompañarnos, no les fue posible. No es un documento que aplaudas, o sea, ciertamente no es un documento que aplauda algunos aspectos del trabajo de la Es Corte. nuestro interés conocer mejor su institución, ¿no? Y sobre todo una mirada externa. Pero Sí, sí, sí dime. espero que quien releve al ministro presidente actual, que será muy pronto este relevo, enarbole esta bandera, el Para de la finales del transparencia. año. Oye, te dejo porque tienes que tomar un avión. Por cierto, tengo que compartir con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país, que tengo la fortuna de compartir en los próximos días un seminario importante, el Círculo de Economistas en Francia, con mi compañera Edna Jaime. Estaremos participando ambos en precisamente el mismo seminario y ya platicaremos de la experiencia, por supuesto, la semana próxima. Edna. Me encantará encontrarte en Francia en discusiones sustantivas, querido Leonardo, y estoy impaciente por escucharte. Bueno, igualmente. Nos vemos aquí la semana próxima. Edna Jaime, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio.